What happened was true. ¿Qué tal, amigos? Pues enos aquí de nuevo con algo que ya teníamos esperando, preparando, digo, desde prácticamente hace 2 años, cuando vimos que venía los 50 años del Exorcista, pues vimos que el siguiente año, y por supuesto que lo teníamos muy presente, pues era el mismísimo 50 aniversario de Masacre en Texas, Masacre en Cadena, ¿cómo se llama la otra? Así, Pues, ¿no? bueno, ahorita perdón, si la quieren ver, por ejemplo, en Prime, la Ajá. van a encontrar como El Loco de la Motosierra. El loco de la moto. Esa de ser español, por supuesto, ¿no? Argentina es el Argentina. título, sí. Sí, no, loco, no sé. Que no está tan loco, ya veremos, ya iremos a detalle. Pero sí, efectivamente, es de esos aniversarios que celebramos, que gozamos, que cumple 50 años y cada vez esté más presente. Prácticamente todas las páginas que seguimos de fanáticos del horror, de entusiastas del horror, pues están celebrando lo mismo, están llenas de imágenes inéditas, de momentos, de anécdotas, etcétera. Entonces, pues no nos quedamos aquí atrás. Por supuesto que lidera cualquier cantidad de listas de las mejores películas de horror, ¿no? Del Hasta cine en general. y del cine en general, o sea, los paladares más exigentes gozan con este pútrido y perturbador este, festín, ¿no? Es un banquete, ¿no? Entonces, pues aquí estamos también nosotros, tenemos algunas cosas que comentar. Prácticamente llevamos todo el año preparando igual que el año pasado tuvimos todo el año para preparar El Exorcista. Estuvo un poquito más tranquilo afortunadamente, pero pues, por supuesto estamos más que nunca rodeados así de noticias, de eventos, de situaciones, ¿no? Nada más para mi yo del futuro, bueno, pues cayó Hezbollah esta semana, imagínense, 30, 40 años y pues cayó Hezbollah, ¿no? Se va a levantar otra vez, por supuesto, ¿no? Igual que el mismísimo Leatherface, ¿no? Ujú. Temblores, tuvimos cualquier cantidad de temblores toda la semana, dos huracanes llegaron al mismo tiempo, en fin, todo es caótico, todo es como esa motosierra que va y viene, ¿no? Finalmente no son más que los mismos eventos cataclísmicos sucediendo una y otra vez. Y por Ujú. supuesto que de trasfondo está ese pavoroso monstruo, tal y como el mismísimo Top Hopper lo ha denominado, que el peor monstruo posible con el que te puedes topar a cualquier hora y en cualquier momento, pues es el ser humano, ¿no? ¿No es así, Mauricio? Así es. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches a todos los que están del otro lado de la pantalla. Efectivamente, como lo dice Sergio, como lo ha mencionado, pues nos reunimos en esta ocasión para celebrar, festejar, impactarnos con el 50 aniversario de uno de los documentos más terribles y a la vez más gozosos de la cultura del arte del siglo XX y que ha trascendido hasta lo que llamamos del siglo XXI, porque hay que tener en cuenta que también en muchas ocasiones lo horripilante, lo desagradable, el reflejo feo de la sociedad, de la familia y del ser humano, pues no es que tal vez la palabra más correcta no sea disfrutarlo, pero sí reflejarnos y ver ese queso de puerco echado a perder que podemos ser, así echado a perder en 50 grados centígrados a la intemperie, pues Exacto, también nos puede resultar interesante, disfrutable de alguna manera. Y eso prácticamente lo es Masacre en Texas, una película que desde que se estrenó un 1 de octubre de 1974, yo creo que es de las pocas películas de las que se puede asegurar que a cada espectador que la ve no lo deja indiferente, ¿no? Te puede gustar o no, pero sin duda te dejará marcado, ¿no? Y creo que a muchas generaciones posteriores a quienes la vieron en su estreno en el 74, pues así ha sido, ¿no? Nos ha dejado marcado.
Creo que ha sido el caso de Sergio y el mío. Desde que la vimos por primera vez, pues, nos dejó marcado. A mí en lo personal, puedo decir que se trata de una de las experiencias fílmicas pues, que sí que me marcaron. Después de verla, no fui el mismo, ni el mismo espectador, ni mis referencias fueron las mismas, ni la manera de ver cine fue la misma. Me transformó esta película, me permitió ver de otra manera el cine y también la vida, y por eso lo agradeceré siempre, ¿no? Y hasta el día de hoy es una de mis películas favoritas, tanto que hoy estoy estrenando Playera, ¿no? Aquí una ilustración de Leatherface, hermosa la ilustración, que vale la pena mencionar, es una ilustración de Bernie Wrightson. Algunos sabrán quién es Bernie Wrightson, uno de los grandes ilustradores también del siglo XX, ya fallecido, y que pues esta es una ilustración que hizo en 1975. Ha pasado el tiempo, se ha convertido en una ilustración pues ya icónica, y hace algunos años sacaron esta playera que de hecho brilla en la oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, estamos festejando, como pueden ver. Y ahorita que mencionabas precisamente a El Exorcista, hay que mencionar que uno de los grandes promotores de Masacre en Texas fue el mismísimo William Friedkin, ¿no? William Friedkin, como sabemos, director del Exorcista y uno de los grandes, pues creo que de los grandes comentadores, ilustradores, teóricos del cine, sin duda. Desafortunadamente, como sabemos, murió el año pasado, pero tanto sus películas como la cantidad de entrevistas y de textos que dejó son prueba de uno de los grandes pensadores del cine del siglo XX, y a partir de ello, pues, por tanto, de la historia humana, ¿no? De esa época. Y él fue uno de los grandes promotores de Masacre en Texas. En alguna entrevista que por ahí, de hecho, pueden ver en YouTube, una entrevista que le hace William Friedkin a Tobe Hooper, realizador de Masacre en Texas. Recuerdan que William Friedkin fue, de hecho, quien promovió mucho Masacre en Texas sin comentarle a Tobe Hooper ni tener ningún interés más que demostrar una gran película. Después de que la vio, él organizó exhibiciones de la película para productores, para distribuidores. Ujú, Tobe Hooper menciona que él se enteró de eso cuando vio una foto de William Friedkin con Dino de Laurentiis saliendo de un cine, donde decía el pie de la foto que estaba William Friedkin junto con Dino de Laurentiis después de una exhibición de Masacre en Texas que había organizado, ¿no? Y sí, efectivamente, William Friedkin comenta que él le mostró a distribuidores, a exhibidores, a productores la película, y que de hecho de eso salió la entrevista de Universal con Tobe Hooper, y que posteriormente produjo una película como Funhouse, ¿no? El caso es que, bueno, William Friedkin fue uno de los primeros grandes artistas que quedó impactado por Masacre. Y lo curioso del caso es que me estoy adelantando un poco, pero lo comento una vez y no después se nos olvida. En la postproducción de Masacre en Texas, Tobe Hooper trabajó con el mezclador de sonido que había trabajado en El Exorcista. Entonces, en la escena donde uno de los personajes femeninos de Masacre cae en esta habitación llena de huesos y de restos humanos, comenta William Friedkin que necesitaba un sonido. Recordarán quienes ya vieron esta película, necesitaba un sonido para poner del ajetreo de la gallina que ujú, estaba enjaulada. Imagínense una gallina enjaulada. Ahorita mencionaré esto, pero bueno, el caso es que necesitaba un ruido, Tobe Hooper, para esta gallina enjaulada. Y como estaba trabajando con el mezclador del Exorcista, el mezclador del Exorcista tenía ahí su biblioteca de sonidos del Exorcista. Entonces decidió utilizar los ruidos que hacía Regan en su cama en la filmación del Exorcista para ponérselos a esta gallina enjaulada, ¿no? Entonces, ahí está uno de los Easter eggs y uno de los casos interesantes de cuáles son la relación que hay entre estas dos obras maestras, ya no solo del cine, sino del arte en general del siglo XX. Ahorita que mencionaba lo de la gallina,
yo les puedo mencionar que esta escena o esta imagen de una gallina encerrada en una jaula y también esa imagen de un reloj atravesado por un enorme clavo en Ujú, alguna de las escenas de Masacre en Texas, son cosas que me impactaron desde cuando vi la película de prácticamente niño, que la vi en el 87, yo tenía 12 años. Son imágenes que se me quedaron grabadas y que me hablaron de una afectación ahí tanto del tiempo como del orden normal de la vida, ¿no? Porque una gallina que esté atrapada, encerrada en una jaula, me habla de algo, de un pensamiento monstruoso y de un reloj atravesado por un clavo también me causaba mucha molestia, porque pues hasta entonces y hasta ahora, pues el reloj habla del orden mundial, del orden del tiempo, de lo que nos conforma día a día, y ver esas dos imágenes en Masacre en Texas me causaban un gran pavor, ¿no? Esto que sirva de alguna manera como el pavor que puede causar Masacre en Texas, porque viene a ser una ruptura total de todo el orden social, humano, cívico, moral, y si tratamos de entender esto, pues se convierte realmente en una película de horror que no permite acceso o salida al espectador, ¿no? Es prácticamente como si nos aventaran un cubetazo de sangre y no tuviéramos momento, oportunidad para hacernos a un lado o poner las manos al frente, ¿no? Es un puñetazo o un cierrazo directo, ¿no es así, Sergio? sí, absolutamente, absolutamente. Como bien señalas, hay un antes y un después de esa contemplación. Se le considera no menos que un rito de paso para todos los fanáticos del género, es decir, que hay gente que, bueno, pues tiene la inquietud, la incertidumbre, y no falta el mono lomo plateado, curtidísimo, que le dice, bueno, ok, pero ya viste Masacre en Texas, y pues es el momento, ¿no? O sea, sabes tú que va a ser la noche y el día siguiente y ver qué cara trae, ¿no? O sea, es lo que hay que ver, ¿no? Y pues en este, digo, obviamente ya la tenía más que vista, o sea, desde el cable hasta VHS, por ahí algún beta que alguna vez conseguí, el DVD, ¿no? Que curiosamente en México costaba pues, casi nada, 10 pesos, una cosa así me costó en los tiraderos, en los vertederos. Y bueno, pues este último, bueno, después fue en el cine, en el 40 aniversario que fue hace 10 años, obviamente, y que por alguna razón ahorita en el 50 aniversario no está en el cine, ¿no? Eso me parece Ujú. terrible, ¿no? Y bueno, para mí la gran experiencia, pues obviamente fue la del cine, la versión restaurada y demás, ¿no? Es una versión muy nítida, ¿no? Porque además, pues fue de las últimas funciones en el barrio, en el cine Palacio Chino, ¿no? Mm, Y ujú. además, por alguna absurda razón, bueno, primero que nada fue muy temprano, pero por alguna absurda razón la sala estaba llena de niños, ¿no? O sea, yo no sé qué, tengo la impresión de que eran como hijos de los trabajadores o yo qué sé, pero la sala estaba llena de niños, eso fue lo que más me impresionó aquella ocasión, ¿no? Y Mm, este último visado pues ya fue en 4K, UHD, alto contraste, etcétera, etcétera. Misteriosamente fue como, a pesar que se ve el más mínimo y remoto detalle, ves cada gota de sudor, ves cada mosca, ves cada mancha de grasa de todos mm, los despojos que aparecen. Creo que fue de las que menos me ha impresionado, me ha gustado, porque creo que mucha de esa magia que desde el primer visto tenía, pues era justamente el impacto visceral, literalmente, ¿no? Y bueno, pues es un producto de su época, es la culminación de un proceso de desengaño que tiene mucho sentido cuando revisas la película anterior, Eggshells, porque ese pues, es un festival hippie, super hippie, pues, ¿no? la Es película un anterior de Toby Hooper, ¿no? de Toby Hooper, que de hecho es la primera, ¿no? Ujú. Y que de hecho repite muchos temas de Masacre en Texas, sin ser un filme directamente de horror.
parece predecir todos los temas que de un modo o de otro forman parte de sus imágenes, de sus símbolos, de su estética, por usar algún término que seguramente al propio Todd Hopper no le hubiera encantado. Ahora, no es un filme de juventud, ya tenía más de 30 años cuando realizó Masacre en Texas, ya tenía toda una vida de trabajo y demás. Los actores que aparecen, bueno, pues todos eran más o menos ya veteranos del cine, tanto universitario como, digo, del teatro, tanto universitario como algunos grupos de teatro que había justamente ahí en Texas. Entonces, sobre todo este señorón que es el cooker, ¿no? El cook, el cocinero, Mm, pues ya era un personaje curtidísimo ahí de las tablas, ¿no? O sea, ya era un veterano, pues, ¿no? mm, Entonces, realmente y bueno, tiene además la curiosa característica de que fue filmada de modo lineal, ¿no? O sea, la producción era tan pobre que no podían permitirse otra cosa más que filmaciones que a veces duraron 16 horas al día, ¿no? mm, Y realmente cuando vemos de dónde viene Top Hopper, que era pues toda esta situación de los 60 y la era de Acuario, y, la cuestión de los hippies, ya se presentía un poquito en la película anterior. Esto va a ser un spoiler, pero pues no creo que sea fácil que se echen los 90 minutos que dura Eggshells. Pero después de todo este circo en el cual los hippies intentan, bueno, ellos habitan una casa, que yo tengo el 80% de certeza que es la misma casa, porque pues, tiene como, digo, obviamente no han de ser muy distintas las casas allá en Texas, pero ujú, tiene como que los elementos. Hay un elemento que no está en Masacre en Texas, que es el sótano, que de eso vamos a comentar un poquito más adelante. En el sótano en el sótano de Eggshells, de los hippies que habitan en la casa de Eggshells, uno de estos hippies que curiosamente usa una espada, no la usa para matar, simplemente juega con ella, es de utilería, pero curiosamente hay escenas en las cuales tiene una especie como de recordatorio, un flashback de justamente la escena que tienes ahí de Leatherface así bailando. Bueno, pues baila con su espada, ¿no? Y ujú, entonces encuentra algo que nunca se define, encuentra algo en el sótano. Y es una especie como de luz circular, o sea, pues vean para dónde va, ¿no? Es una luz circular rodeada de un halo rojo, que de alguna forma pues sí te remite a 2001, pero es del 68, es decir, son paralelas, pues, ¿no? ujú, Y entonces esta luz lo que hace es que les va recordando cada vez con mayor, sin decirlo, sin decir una palabra, ¿no? Pero les va mostrando que la adultez la traen encima, ¿no? Entonces, pues estos se transforman en unos seres dionisíacos y se dedican a la orgía y demás por esta inminencia que es el final de toda esta fiesta, de toda esta ceremonia, de todas estas cuestiones lúdicas, ¿no? De la juventud, si ustedes quieren. Y justamente hay una escena donde se casa, uno de ellos se casa. O sea, es decir, ya forma parte de una sociedad, ¿no? Y entonces sucede algo que a mí me parece muy interesante porque es como si Masacre en Texas fuera la continuación, porque en masa, todos estos hippies, que justamente son como cuatro o cinco, entre ellos el guionista del que iba a ser el guionista, o sea, entre ellos la persona que iba a ser el guionista después de Masacre en Texas, se van todos al bosque y se suicidan con una ujú. máquina. Es fascinante, o sea, bueno, digo, tarda muchísimo, está muy aburrida, está muy loca y no tiene ningún sentido, pero es muy interesante cómo estas imágenes empiezan a tomar sentido. Ya de pronto, Masacre en Texas ya no te parece ese evento impredecible dentro de la cinematografía, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque está ya el cine verdad, ¿no? El cine verité francés. Top Hopper le tenía una gran admiración, ni más ni menos que al horripilante de Godard, ¿no? Que, o sea, es un cuate ahí que de ningún modo es redimible, ¿no? Pero bueno, era la época, ¿no? Y bueno, pues justamente ya está toda esta cuestión de montarse en la cámara y treparse. Y todas esas cuestiones ya las tenemos aquí en Masacre en Texas, ¿no?
Está también los reportajes que se hacían de Vietnam, ¿no? Que cada vez eran eventos que eran más posible contemplarlos casi de inmediato, ¿no? Las noticias ya no tardaban tanto. Y sobre todo está, insisto yo, pues esta cuestión del desengaño total, ¿no? De todas estas utopías y todas estas cuestiones que lamentablemente pues, sí han ido sobreviviendo con cierta vertiente, ¿no? Con cierta vertiente política actual, ¿no? Ya sabrán cuál. Y que al final de cuentas es insostenible, sobre todo esta cuestión de que el mal como tal, que usaban mucho los sociólogos, sobre todo franceses de esa época, pues no era más que un malentendido de las circunstancias, ¿no? Entonces, de las circunstancias sociales, ¿no? Es decir, que el criminal, y esto les va a sonar a un chorro de memes que hay ahorita respecto a Biden y todo esto, que los criminales son víctimas de la sociedad, ¿no? Entonces, parece que la propuesta de pronto narrativa de Masacre en Texas, desde un principio, desde esas primeras escenas donde están las fotos y las imágenes de uno de los crímenes más básicos y simples de la civilización, que es esta desacralización de los muertos, ¿no? De esta puesta en ridículo de los cadáveres, ¿no? Que es algo que es de lo más o sea, podemos tener muchas libertades religiosas, si ustedes quieren, pero eso es un tabú de los más grandes, ¿no? Y bueno, pues que todo esto, definitivamente, detrás de todo esto hay un mal auténtico y radical, inherente en toda civilización, ¿no? O sea, inherente en toda construcción social. Ahorita estamos platicando y no sabemos qué está pasando en la casa que está en la esquina, ¿no? Y muchas veces tal y como ha demostrado la nota roja, pues eso es más que real y más que auténtico. De pronto un día ya encuentras con que tenías un serial killer de vecino y, en fin, ¿no? Y también está esta otra cuestión, como bien señalas tú, que sucede en esta película desde la célula más básica social, pues que es la familia, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos checando poco a poco detalles. Pero se trata sobre todo de una especie como de espía, o sea, la película funciona como una especie de espía dentro tanto de las expectativas del cine B como del mismo cine de horror, porque justamente esta película destruye todo eso, ¿no? Destruye todas tus expectativas, tus nociones. Al final, si fuera una película, digamos, normal, habría una especie como de venganza de parte de la última chica, ¿no? Esta película cimenta completamente las leyes de la Final Girl, ¿no? Pero Mm. no hay una rendición de cuentas, al final, digo, pues a lo que pasa, no hay una justicia, ¿no? O sea, no hay ya veremos cómo el corazón de este mito consiste en que esta persona regresa sola después de que estaba acompañada de todos estos personajes. Y sobre todo, hay un castigo, podemos decir así, hay un castigo, hay una consecuencia fatal por la bondad, por la piedad, por un instante en el cual fue débil en ese sentido, ¿no? O sea, por un instante en el cual fue buena persona, ¿no? Y bueno, son conocidísimas las historias respecto a cómo fue filmada. Prácticamente fue un performance, ¿no? Un happening, un evento de estos, un cadáver exquisito, una conexión de talentos que casi casi fue en trance, ¿no? O sea, digo, voy a asumir que todo el mundo ya la vio, ¿no? Que esto no es una invitación a verla, porque tendría que haberla visto por lo menos una vez. Y todo el mundo sabe que en este banquete que se da al final, ¿no? Este evento donde pues esta chica está, es la invitada de honor, sobre todo, ¿no? O sea, el mismísimo Leatherface se viste de gala, ¿no? Ujú. Se pone vestidazo, ¿no? Es bien conocido que se dio casi en automático, pues, o sea, de pronto los actores admiten que, bueno, ya ni siquiera estaban actuando, ¿no? Y hay uno de ellos por ahí que incluso dice, sí, dice, de pronto me llegaba esta idea como, ¿y si la matamos de verdad? ¿Y si mejor si la matamos, ¿no? O sea, imagínense pues, con las cámaras rodando, como es bien sabido todo, con una pestilencia increíble, ¿no?
todos los retazos de animales y demás. La persona, la chica que estaba dedicada justamente a hacer toda esta ambientación, por no tan error, terminó inyectándose formaldehido en la pierna. O sea, se estaba saliendo de control. La filmación se estaba en un momento dado saliendo de control completamente. Y digo, afortunadamente no pasó a mayores, ni mucho menos. Cuando finalmente termina saliendo por la ventana, pues se está cortando de verdad, ¿no? Este, y bueno, pues es como preparativo todo esto, de una de las, o sea, uno de los finales, si no es que el final más extraordinario que hay en el cine, que es como una especie como de renacimiento, podríamos decir, es esta chica que sale por la ventana, se corta de verdad, o sea, de hecho recibe muchos golpes de verdad, recibe muchos, bueno, o sea, muchas heridas son reales, todas las moretones y demás pues, son ciertos, son reales, ¿no? Y termina pues prácticamente bañada en sangre. Eso es, bueno, pasan ahí dos cosas muy interesantes. Primero es una escena, o sea, es una escena que se supone que pasa de noche y por alguna razón cuando sale ya es de día, ¿no? Está amaneciendo, ¿no? Y en segundo lugar, termina prácticamente como Carrie, ¿no? Totalmente bañada en sangre absolutamente, cuando en realidad no había tenido tantas heridas. Es una de las particularidades que cuidó muchísimo Tobe Hooper, que él no quería que fuera una película que no se pudiera ver, por ejemplo, en televisión. Él cuidaba muchísimo todo eso porque pensaba en los derechos y demás. Él la definía como su boleto para Hollywood. O sea, como una especie como de cohete, ¿no? Así lo decía literal, un cohete que lanzaba, que explotaba y que Hollywood lo viera, ¿no? Y bueno, sí, de alguna forma sí lo logró, ¿no? Y bueno, pues esta cuestión de que cuando ya finalmente están filmando esa salida, esa huida, que es la última escena de Marilyn Burns, de Sally, ¿no? Pues ya está carcajeándose de verdad, o sea, ya está loca de verdad, ya está más allá de la actuación, ya no está actuando, ¿no? Y eso me parece como que hay una o sea, sí existen los documentales, pero sí nos falta el gran documental sobre los últimos testimonios de todos los que hayan trabajado en esto, porque pues, ya muchos ya se fueron, por supuesto, ¿no? Pero definitivamente es de esas primeras películas, si no es que conozco muy pocos ejemplos de películas que de pronto en ese punto, en el punto del clímax, ya lucen más reales que lo real, ¿no? Eso es lo que pasa ahí. Sí, y bueno, mencionas que afortunadamente no pasó a mayores la filmación de la película, pero pues yo creo que sí pasó a mayores, ¿no? Porque efectivamente todo lo que está capturado frente a la cámara, pues es algo que se logró porque efectivamente todas las emociones están volcadas, ¿no? Y Exacto. no solamente estamos hablando de emociones, bueno, pues sí, obviamente las emociones están volcadas y están trastocadas y están más allá de lo que comúnmente acostumbra uno a permitirse, ¿no? Aquí estamos hablando de que efectivamente esa última escena, por ejemplo, la famosa escena de la cena, pues sí, duró más de un día. Hubo ahí, por supuesto, una pausa, pero sí estamos hablando de que pues, hubo un segmento de filmación que duró alrededor, bueno, más de 16 horas, y estamos hablando de Texas, arriba de 40 grados, 40 grados. de 40 grados centígrados, y pues estamos hablando de un set en el que en la mesa había comida real que ya se había comenzado a descomponer. Había elementos del mobiliario que estaba hecho con restos de animales y huesos y Ah, carne y grasa. Entonces todo ahí estaba mal. Era un ecosistema descompuesto tal cual. sí, A claro. eso, por ejemplo, le podemos agregar que la gente encargada del catering se le ocurrió llevar unos brownies especiales con marihuana. Se los comieron todo el elenco y toda la producción. A algunos les afectó más que a otros. Y como resultado está lo que comentaba Sergio, ¿no? Que
Gunnar Hansen, quien interpreta a Leatherface, comenta que cuando Hitchhiker grita que vamos a matar a la perra, pues él pensó, ah, pues sí, ya hay que matarla de una vez, ¿no? Porque ya estamos harto de esto. Entonces comenta que cuando él salió correteando a Marilyn Burns de la casa, pues realmente salió con esa idea, ¿no? Sí, Entonces claro. aquí estamos hablando realmente de algo que va más allá del cinema verité, ¿no? Porque el cinema verité, pues si bien era un intento de capturar la realidad, aquí estamos hablando de que se capturó la realidad, no era un intento de capturar la realidad. Se capturó una realidad trastocada que por designios de Dios o de Satanás, hubo un momento en el que se dieron cuenta que tenían que estar actuando, pero pudo haber llegado aún más lejos. Sí, claro. Y el caso es que pues todo eso logra una obra extraordinaria, eh, pues, de la que también existe mucha información, ¿no? Precisamente porque cuando se logra hacer algo tan grande, tan enorme, tan importante, pues s- uno llega al escenario del mito, ¿no? Las cosas comienzan a volar más allá de la realidad y así nos encontramos con que, pues, por ejemplo, tanto Toby Hooper como Kim Henkel, el coescritor del guión y también coproductor, pues hablan de distintas razones para construir esta historia, ¿no? Hablan de que, pues sí, se inspiraron un poco en el caso de Ed Gein, famoso Ujú. asesino de Estados Unidos, que provocó, por supuesto, la madre de todas las historias de asesinos en La serial serie, killer, sí. que es Psicosis, escrita por Robert Bloch. Recordemos que primero fue una novela y después la adaptó Alfred Hitchcock junto con Damon Stefano para la película que todos conocemos, y también produjo de alguna manera Masacre en Texas y otra película del mismo año de Masacre que es Revenge, así Ujú. como El Silencio de los Inocentes, entre una docena más de filmes, ¿no? Pero bueno, está eso. El origen más interesante y más escuchado por parte de Toby Hooper es que cuenta que un año atrás, en época de Navidad, fue a una tienda y había tanta gente que él pues ya estaba desesperado, vio unas sierras ahí en venta e imaginó que no estaría mal agarrar una sierra y abrirse paso entre la gente a sierrazos, ¿no? Y pues bueno, a partir de eso todo en conjunto, además de otro caso de Texas, que por ahí comentan King Hemkel y Toby Hooper de bueno, de una pareja de asesinos en Ujú. serie, aparentemente gays también. Todo esto en conjunto provocó la idea de realizar esta película, ¿no? Que, pues bueno, finalmente como que toma forma cuando Toby Hooper, además de los recuerdos de haber escuchado de la historia de Ed Gein cuando era niño, porque estamos hablando de un caso de finales de los 40, principios de los 50, el Dead Game. También a principios de los 50 es cuando comienzan a publicarse los famosos Easy Comics, que fueron unos cómics de terror que fueron objeto de censura y también de la casa de brujas que se dio en la época de Jim McCarthy. Y los Easy Comics, pues bueno, fueron además de muy censurados, además de que fueron muy censurados, también fue una lectura que definió a una generación de lectores y también de artistas. Ujú. Si se ponen a leer en las biografías de Steven Spielberg, de George Lucas, de Brian De Palma, de Stephen King, de Toby Hooper, a todos ellos los inspiró de cierta manera Easy Comics, y Toby Hooper menciona que sí, pues prácticamente la atmósfera de Masacre en Texas se debe a los cómics de Easy y sobre todo a las historias ilustradas por, ahorita se me fue el nombre del dibujante, pero, de Jack Davis, Ujú. perdón, Ujú. que fue un dibujante muy famoso. Bueno, muy importante, no tan famoso, porque seguramente le preguntamos a la gente que ahora lee cómics y no van a saber quién es Jack Davis. Pero bueno, Jack Davis, además de dibujar cientos o docenas de historias de DC Comics, también fue uno de los principales dibujantes durante los primeros años de la revista Mad. Estamos hablando de toda una institución.
Y cuando vemos Masacre en Texas y comparamos algunas viñetas de DC Comics, realmente encontramos los vasos comunicantes. Aquí, al hablar del diseño de producción de Masacre en Texas, volvemos un poco a lo que comentaba Sergio, de que efectivamente aquí se dio una, eh, una conjunción, un encuentro de talentos, obviamente orquestados por el genio enloquecido en aquel momento de Toby Hooper. Y pues nos encontramos, por ejemplo, que le encarga a Bob Burns la producción el diseño de producción de la película, ¿no? Y que estamos hablando de uno de los diseños de producción más recordados en la historia del cine, ¿no? Tanto es así que Bob Burns sería contratado para otras películas. Bueno, trabajaría de nueva cuenta con Toby Hooper en Salem Slot, que también es un diseño de Ujú. producción inolvidable. Y también está muy presente en películas como Aullido y como The Hills Have Eyes, ¿no? Películas que retoman de la propia Masacre en Texas, pero que ahí también el trabajo de Bob Burns es uno de los Brilla. papeles protagónicos, ¿no? Entonces, bueno, así como Bob Burns, también la fotografía fue uno de los elementos principales y todo el conjunto de actuaciones, como ya lo dijo Sergio, pues en algunos casos se trata de actores de teatro universitario que si bien no tenían las tablas de Jim Siedow, el actor que protagonizó al cocinero, sí tenían una perspectiva distinta a la que se tenía acostumbrada en el cine hollywoodense. Entonces todo esto en conjunto, obviamente repito, nos arroja esta película que es como si fuera un balde lleno de sangre en el rostro, ¿no? Dices. Aquí, por ejemplo, esta escena que tiene de fondo Sergio, pues es una escena que en las manos de cualquier otro director o de cualquier otro guionista habría sido algo totalmente aburrido. Como bien lo comenta Sergio, tenían un guión que final de cuentas, cuando Toby Hooper decide él mismo agarrar la cámara y subirse a la camioneta y él filmar con la cámara en mano esta secuencia, se da cuenta de que los diálogos que están marcados en el guión pues están un poco estáticos para lo que él quería, ¿no? Entonces le pide a Kim Henkel que vaya escribiendo los diálogos y junto con lo que los propios actores deciden agregar, pues se da uno de las pláticas, de las charlas más interesantes del cine de los años 70 y que igualmente reflejan prácticamente en esa secuencia que no sobrepasa los 10 minutos, es como si fuera un resumen noticioso histórico de lo que pasaba hacia finales de los 60, lo que venía en la primera mitad de los 70 y lo que acontecería en el resto de la década, ¿no? Ahí podemos entender que se trata de una generación de jóvenes que vienen de Vietnam, vienen de toda el supuesto éxito de Estados Unidos en Vietnam y que no era más que una mentira. Obviamente también habla del ocaso de la generación del amor, de Ujú. la generación hippie, que creían que todo, que con el amor iban Podían con todo. arreglar todo y no era cierto. Cuando una de los personajes está hablando de que la posición de los astros no es buena y que todo se va a venir al carajo, pues ya vemos que tenía razón. Entendemos también cómo la sociedad de consumo está devorando a pues, la sociedad en general, cómo la familia está acabando con, no solamente con la misma familia, sino que está acabando con lo que en esencia cuidan, que son a los hijos. Ujú. Y todo esto, pues bueno, cuando finalmente Hitchhiker se sube a la camioneta porque le van a dar un aventón y resulta en uno de los momentos más aterradores en la historia del cine, cuando nos damos cuenta de que finalmente, pues todos hemos tenido razón en temerle a lo desconocido, porque aquí, aunque estos hippies se quieren ver como buenas personas al darle un aventón al desconocido, y cuando Marcan finalmente su vemos destino. cuáles son los resultados, entendemos de que pues nunca hemos errado cuando hemos desconfiado en el desconocido, ¿no? Y por qué no es gratuita esa, pues, desconfianza que tenemos ante lo desconocido, ¿no? En fin, que toda esta película es realmente una lección moral, cívica y educativa que no debemos de dejar
de pasar por alto. Y también en cuestión cinematográfica, pues es un filme casi perfecto, ¿no? En el cual nos demuestran que no se necesitan, es una de esas películas que una vez más nos demuestran que no se necesitan los millones para lograr una obra maestra, ¿no? $60,000 costó su filmación, estamos hablando de nada, subió a 125,000 con su postproducción. Y Ujú, obviamente ya cuando buscaron distribución fue cuando ya tuvieron que entrar los cientos de miles de dólares, ¿no? Aquí también hay que hablar que la historia de la película en sus distintos estados de realización, pues es toda una historia, ¿no? Ya les hablamos un poco de la producción, bueno, de la filmación, ya un poco de la postproducción. Y hay que mencionar que también cuando Tobe Hooper y Kim Henkel, realizadores y productores de esta película, comienzan a buscar formas de distribución, se encuentran con un tipo que es el que les ofrece la mayor cantidad de dinero y pues no resulta ser más que un capo de la mafia, distribuidor de drogas, que unos meses antes, unos años antes, había sido prácticamente el coproductor de Deep Throat, esta ujú, famosa película soft porno o pornográfica, que cambió los esquemas también de la exhibición y producción de cine, pero que también ya había sido, de hecho, culpado o demandado por trata de blancas, entre muchas otras cosas, y a los creadores de Masacre en Texas, digamos que les robó la película durante cerca de 8 años, tiempo en el cual se cree que los creadores de Masacre en Texas no vieron ni un ujú. centavo de alrededor de 100 millones de De dólares dólares, sí. que se cree que generó la película durante esos primeros 8 años de exhibición, ¿no? Es hasta entrados los años 80 cuando los creadores logran rescatar de nueva cuenta la película y pues bueno, comienzan a distribuirla ya Ujú, por ellos mismos, aunque se encontrarían de nueva cuenta con nuevos problemas, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos son algunos datos, alguna información de esta película inolvidable que, repetimos, es una película irrepetible, valga la redundancia. La energía que reproduce o refracta en el material capturado en celuloide es algo que pues solamente pudo darse de esa manera, ¿no? Con un equipo de producción que tenía muchas ganas de hacer algo bueno, que no tenía todas las tablas, pero que, repito, tenía toda la energía y sobre todo que Tobe Hooper tenía cierta práctica de cine, tenía toda la intención y también tenía el genio para saber qué es lo que quería, ¿no? Porque si bien es una película que se fue realizando conforme a la marcha, y también encontró, digamos, su forma final en la sala de edición. ujú, Tobe Hooper prácticamente la tenía ya ideada en su cerebro y la terminó de construir de esa manera, ¿no? Entonces, es una película de autor, es una película que desde su primer momento, a pesar de que se presentó como una película de horror, traspasó esos esquemas y se convirtió en un documento que a los 2, 3 años fue adquirida por el Museo arte de Arte moderno. Moderno de Nueva Ujú, York ya. para formar parte de su Acervo. acervo. Y pues bueno, eso habla de la importancia de esta película, ¿no? Desde entonces, pues sigue siendo uno de los documentos más importantes fílmicos. Repetimos, aquí hagamos a un lado que se trate de un cine, de una película de terror, ¿no? Aquí estamos hablando de de una de las Cine puro. películas más importantes, ¿no? Al lado del Padrino, al lado de 2001 Odisea del Espacio, al lado de Lo que el viento se llevó, al lado del Ciudadano Kane. Aquí estamos hablando de una película del nivel de esos documentos y por lo tanto hay que hacer una reverencia ante ella, ¿no? Eh, Provocó, por supuesto, la carrera de uno de los cineastas más disímbolos, aquí ya hablando del cine de terror, Ujú, uno de los cineastas más interesantes, que esto no quiere decir que sea el mejor o de los mejores, pero sí tiene varias películas que son íconos del género ujú.
y que también sin duda pues han marcado, ¿no? La secuela, también dirigida por Tobe Hooper, casi, bueno, más de 10 años después, también es una locura. Es una película que no alcanza la manufactura mítica de la original, pero si esa película también hubiera existido sola, nos encontramos ante un documento de la locura de los años 80, ¿no? Ahí también ya nos Exactamente. está hablando de otro momento, de otra manera de pensar y de hacer cine y de un documento importantísimo, ¿no? El caso es que Masacre en Texas es algo trascendente y como los grandes documentos, se puede hablar tanto de la película misma y de lo que significa y también de lo que provoca en todos los espectadores, ¿no? Porque ahí también se habla ya de historias distintas. Ya Sergio habló un poco de su experiencia, pero pues bueno, podemos seguir comentando un poco de eso y de otras cosas. Sí, así es. Digo, hay que señalar claramente que uno de los grandes contrastes de Masacre en Texas justamente es que si bien fue caótica esta producción, esta filmación, la edición tardó pues cerca de un año, ¿no? Porque fue digo, una de las características más importantes del cine de los setentas y por el cual cuesta mucho trabajo, o sea, pasa todo lo contrario de ahora, cuesta mucho trabajo encontrar una película que no tenga un elemento por lo menos que sea interesante, o sea, Ujú. no hay una película que no tenga un momento, un diálogo, una circunstancia, pues es justamente lo cuidadosa que era la edición, ¿no? Recordemos pues que era una época en la que la edición se hacía completamente a mano, ¿no? Se hacía completamente, pues, con las tijeras en la mano, por decirlo así, ¿no? Y pues era una labor tardadísima, pero pues los resultados siempre fueron, extraordinarios. O sea, si Star Wars es el filme que es, igualmente mítico, igualmente legendario, sabemos perfectamente que fue por la labor de edición, ¿no? Y bueno, en el caso de Masacre en Texas, pues es también una labor de edición, que no tiene un solo segundo de desperdicio, ¿no? Y en segundo lugar, pues bueno, por supuesto está el sonido, pero lo primero que te apabulla, lo primero que te abruma de Masacre en Texas, pues es justamente que no es que no es música, ¿no? O sea, no tiene tiene un par de canciones que es muy interesante señalar, pero bueno, todo este sonido ambiental que maneja, parece como que viene directamente de este género de música clásica, ¿no? Se llama la música concreta, ¿no? Que era esta línea en la cual todo era disonancia, todo era golpe, todo era atonalidad, ¿no? Son prácticamente puros timbales. Eran como timbales, así, o sea, Ujú. recordemos a Xenakis, pero sobre todo esta película me recuerda mucho a alguien que ya ahorita ya no es tan conocido, pero pues que en su momento tuvo mucha importancia, que era un francés que se llama Pierre Henry. Yo pienso que sí lo conocía a Tom Hopper porque pues, estuvo más o menos de moda ahí en a finales de los 60, por su relación con el rock. Él abrazaba mucho el rock, Pierre Henry, pero por supuesto, pues él desencajaba completamente con estos sonidos. Además, Pierre Henry es muy puesto, muy dado a justamente generar unas atmósferas extremadamente opresivas, ¿no? Y aquí lo veo muy presente, pues, ¿no? Sobre todo en esta apertura son estas radiografías del sol, ¿no? Este sol ahí inclemente, ¿no? Que se vuelve todo un personaje dentro de la película, porque parece como que tiene un lugar privilegiado para contemplar todos estos excesos y abusos y crímenes, ¿no? Y digo, dura como 2 minutos o mucho menos su presencia, pero yo me quedo mucho con este personaje que limpia los vidrios, ¿no? Ahí no se vuelve a mencionar, no sabemos si es parte de la familia. Digo, antes de que se me olvide, el hecho de que se apellide la familia homicida Sawyer, ¿no? O sea, ahí traen el nombre, trae
trae el término, ¿no? El término Saw, ¿no? Es como si el tiburón de tiburón se llamara Tiburcio, ¿no? O sea, es la familia Ujú. de la guadaña y la familia del cuchillo, ¿no? Entonces, bueno, este, y bueno, pues es todo esto, toda esta cuestión que de pronto empiece con estas imágenes de un sol inclemente, de un sol bestial, ¿no? De un sol además totalmente indiferente, pues te sitúan, ¿no? Porque a diferencia de El Exorcista, por ejemplo, podríamos decir que la mitología de Masacre en Texas, pues es atea, ¿no? Es una mitología donde no hay un dios. No vemos en ningún momento a ninguno de estos personajes, Ujú. pues rezando, o No se sea, ven cruces. no se ven cruces, una serie de cosas ahí, ¿no? Ujú, Pero sí se ve una gran cantidad de fetiches del lado de la familia Sawyer, ¿no? ujú, Este, en qué consiste esta sustancia que vuelve una mitología todo lo que está sucediendo aquí? O sea, ¿en qué momento se vuelve otra cosa? Pues es cuando empiezan a surgir los símbolos de transformación, ¿no? Es decir, cuando recogen al hijacker, ¿no? Que además el hijacker está como loco, está como demente. Eh, y también recordemos que todo el trasfondo, pues es justamente, son actores de teatro. Entonces, están muy conectados a todas las cuestiones de las tragedias griegas y del teatro griego en general, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, dentro de este tipo de teatro, que es el teatro fundamental, original, los locos, los dementes, pues ven el futuro, ¿no? O sea, están directamente comunicados o conectados con los dioses, ¿no? Entonces, esta cuestión en la cual este Hijacker, eh, le muestra, bueno, viene representando a una no, no es ningún estúpido, sino realmente está sobre especializado para el asesinato, ¿no? O sea, está sobre especializado para matar animales, ¿no? Y ve con repudio y asco la presencia de las máquinas. Ahí es muy interesante ese detalle porque él dice, no, es que ahora usan un perno y pues eso no tiene chiste, ¿no? El chiste es ujú, con el martillo, ¿no? Leatherface no usa más que al principio usa el martillo, al final ya usa la motosierra. Ahí hay una transformación ya, ¿no? Pero ujú, bueno, una de las cuestiones es que él de alguna forma es un artista, ¿saben? O sea, este Hijacker es como un artista porque pues, tiene sus fetiches, pero además toma fotografías, ¿no? Y aquí hay un momento que se me hace culmen, que es cuando toma la foto. Ya está causando una muy mala impresión, ya se han dado cuenta de que fue muy mala idea subir al Hijacker, pero bueno, que se llama Nibbles, ¿no? En ese momento no se ve, pero bueno, tiene ese nombre, ¿no? Y les intenta ver, es una foto malísima, o sea, lo poquito que vemos es que está casi casi negra y está tomando una foto justamente de Franklin, ¿no? Franklin es la persona que originalmente habita la casa que van a ir a visitar, ¿no? Y ujú. bueno, pues como vemos aquí, Franklin está en una silla de ruedas. Está muy frustrado porque, bueno, pues todos están en la flor de la juventud. Y pues él prácticamente, sin que lo digan, sin que lo mencionan y sin que se lo demuestren, pues es un lastre de alguna forma, ¿no? O sea, no querían llevarlo y él no quería ir, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, le muestra esta foto y se las quiere vender. Y ahí lo interesante es que se las quiere vender por $2. Y, o sea, vamos a esta cuestión. Cuando el barquero de Caronte va a transportar a los muertos, una de sus características fundamentales, así esenciales del mito, pues es justamente que les pide dos monedas. O sea, no les Ujú. pide $1, no les pide $5, les pide exactamente esos $2. Y ellos se niegan a pagar. Entonces él destruye, destruye destruye la imagen, destruye la foto. Ujú. Y bueno, eso a un nivel simbólico esencial, pues es tremendo, porque es exactamente lo que pasa. O sea, él va a destruirlos a todos, él va a acabar con todos. Pero además ahí, ya cuando finalmente lo bajan, justamente se da este momento tan extraño en el que genera un símbolo, o sea, con su propia sangre, él, porque bueno, ya no tiene el más mínimo temor
ni sensación de nada de dolor en sí. No tiene el más Ujú, mínimo respeto por su propio cuerpo, que además es un cuerpo pues todo maltrecho, ¿no? ujú. Genera este símbolo en la camioneta que hasta la fecha no sabemos qué es, ¿no? O sea, hay muchas especulaciones de que pues es una marca para marcar ganado, es el símbolo de Saturno, también hay gente que dice eso, ¿no? Sí. Simplemente son los movimientos de un loco. No se ve así. En las imágenes se ve claramente que hay algo ahí que se está trazando. También hay alguien que dice que es 5C, ¿no? Que es cinco ganados, ¿no? En inglés, o sea, five Ok. cattle. Entonces, ahí empieza justamente un proceso de transformación del personaje de Franklin, así como tenía la intención justamente Ed Gein cuando se Ujú. revestía con la piel de una mujer, ¿no? Así justamente empieza este proceso en el cual Franklin visualmente va a terminar transformado ni más ni menos que en Leatherface, ¿no? Y bueno, pues eso es muy interesante porque lo que pasa después es que encuentran este espacio que era el espacio idílico de la infancia de Franklin, ¿no? Bueno, otra cosa también que hay que señalar es que normalmente ese tema astrológico de el retrógrado, el planeta retrógrado, pues normalmente es Mercurio, ¿no? O sea, es el que realmente trae las malas noticias y demás, pero no tiene el mismo impacto mítico que Saturno, porque ustedes recordarán que Saturno es el que devora a sus hijos, ¿no? Entonces ya desde ahí ya estamos hablando del mismo tema una y otra vez, ¿no? Ujú. Esta cuestión de las generaciones más viejas que finalmente intentan por todos los medios pues constreñir a las generaciones nuevas, devorarlas si ustedes quieren, ¿no? Mandarlas a la guerra, privarlas de libertades, privarlas de ideas propias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cuestión es que cuando el único que realmente vemos en cámara devorando carne humana es ni más ni menos que Franklin, ¿no? Es el único que vemos con su salchicha que no sabe de qué es, ¿no? Pero pues ahí está masticándola y demás, ¿no? Entonces realmente el único que aparece así visualmente ahí directamente en cámara en primer plano devorando carne humana pues es Franklin, ¿no? Y hay una cuestión ahí que él empieza como a tratar de destruirla. No sé si vieron que agarra el cuchillito y empieza a picarle ahí a la camioneta y pues hasta lo regaña, ¿no? Así, Frank, ¿qué demonios haces? Dice él, es que es algo que estoy empezando a hacer, no sé por qué. O sea, parpadeas y te pierdes esa escena, pero es muy importante porque después, ya cuando llegan a la casa, que es la casa idílica de su infancia de Franklin, probablemente muy en un principio sí podía caminar y tuvo algún tipo de accidente. Pues ya es una casa totalmente despedazada, destruida, invadida, ¿no? Ujú. Y entonces ahí lo abandonan, o sea, literalmente se suben todos, saben perfectamente que él no puede subir escaleras. Entonces, bueno, no tenían absolutamente ninguna razón por la cual subir, más que dejarlo solo. Y eso él lo sabe intuitivamente o no tan intuitivamente, pero él sabe perfectamente y pues entonces empieza a reaccionar, pues haciendo trompetillas, escupiendo, haciendo una serie de cosas que como puede sube, ¿no? Etcétera. Se empieza a comportar igual que el highshaker, si se fijan. O sea, el highshaker cuando lo abandonan y lo botan, también empieza a hacer trompetillas y hacer una serie de cosas. Y aquí pasa algo fascinante porque cuando se bajan estos dos chicos, lo primero que pasa es que le preguntan dónde está el río, ¿no? O sea, otro elemento, pues, insisto yo, mítico, porque pues, es el río, ¿no? Igual que el Estigia y demás, ¿no? Ujú. Y él los manda directamente a la muerte, ¿no? Porque les dice, ah, sí, mire, bajan por ahí y se van. O sea, literal, él los manda a morir, pues, ¿no? Y ahí se da la primera mitad de la película, porque a partir de que cruzan el río, que no es un río, obviamente, ya está totalmente seco, ya está todo echado a perder y demás, ya todo está ahí decadente. En el momento en que cruzan el río, ya todo lo demás es demencia absoluta. Ya todo es muerte, ya todo es locura, ya todo es caos, ¿no? Y lo primero que sucede, hay un detalle muy importante ahí en el diálogo, que les dice, sí, sí, cruzan el río y no sé qué, nos vemos en una hora.
Obviamente ya jamás se van a volver a ver. A quien encuentran más o menos una hora después es a Leatherface. Mm. Y Leatherface tiene toda la apariencia, tiene una apariencia muy similar a Franklin justamente. O sea, ¿por qué? Pues porque está justamente representando estos deseos reprimidos de Franklin, ¿no? Estos deseos de liberación, ¿no? Pues es muy, muy interesante porque yo no creo que sea, o sea, es un guión que tardó muchos años en hacerse, entonces yo no creo, o sea, sí, obviamente hay mucha improvisación, pero yo creo que todos estos elementos mitológicos los tenía muy bien armados, y sobre todo que este personaje de Leatherface, bueno, en el momento en que están ahí en la casa, ya se da una absoluta ausencia, una privación, una negación, una cancelación, un repudio a lo femenino. O sea, vemos a la abuela, que es una momia, ¿no? Ujú. ¿Y dónde está la madre? Que es algo que en las secuelas medio intentaron remediar de una forma que a mí me parece terrible, pero bueno, es otra cosa muy distinta. Pero parece que una vez que cruzas ese umbral, ese río, todo lo femenino, es decir, todos los temas de fecundación, todos los temas de prosperidad, todos los elementos, pues, ¿cómo decirlo? Todos los elementos creativos, pues se transforman en pura muerte, en puro hueso, en puro esqueleto, en puro consumo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo a nivel simbólico, o sea, esta chica que escapa, bueno, pues es en el momento en que cruza justamente otra vez ese umbral, ¿no? Y entonces sí, o sea, insisto, bajan al abuelo, por ejemplo, que es el único elemento más o menos fantástico, podemos decir, porque pues claramente tiene como unos 150 años, ¿no? O sea, es un tasajo humano, pues, ¿no? Y lo bajan con mucho cuidado. Igual que a Franklin, justamente lo bajan con mucho cuidado también de la camioneta. Nada más que en el caso de Franklin, pues hay cierto descuido, porque si recuerdan ustedes, lo primero que pasa es que un camión echa polvo, echa tierra, y pues él está intentando orinar y pues, se vuelca ahí y todo, pues, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que bajan al abuelo, pero nunca bajan a la abuela, ¿no? La abuela queda ahí. O sea, es más, ni está, ¿no? O sea, hay un perrito ahí también, pues también está volteado ahí el pobre perro y demás, ¿no? Entonces es muy interesante, o sea, sí hay un balance, podemos decir, justamente, ¿no? Y y bueno, esto para cerrar, yo tengo personalmente dos misterios muy en particular dentro de todo este universo de Masacre en Texas, que da para muchísimas tesis, ¿no? O sea, la dinámica familiar, el uso del color, este, su relación con la tecnología es muy interesante. Pero yo lo resumo a dos misterios, ¿no? Primero, ese símbolo que jamás, bueno, se le llevó a la tumba el sentido Top Hopper, ¿no? Y en segundo lugar, para mí el gran misterio ahora que fue este último visado, con el que quiero terminar, ¿no? Es que Franklin toda su infancia vivió ahí en esa casa, igual que Sally, ¿no? A su hermana, ¿no? Entonces, ¿por qué no sabían a quiénes tenían de vecinos? O sea, es como si esa casa hubiera aparecido en ese momento justamente, ¿no? Cuando deben de haber sido legendarios de alguna forma, ¿no? O sea, probablemente, pues todo el mundo sabe que si tuvimos, vaya, que tuvimos un vecino criminal, pues es algo que es un secreto a voces, pues, ¿no? Y en este caso en particular es como si esa casa de pronto surgiera de la nada, ¿no? Y bueno, pues es tal cual el mito fundante o el cuento fundante de Masacre en Texas, pues obviamente es Hansel y Gretel, ¿no? Nada más que en este cuento en particular, pues no hay como tal una bruja, ¿no? O sea, es para volverla a ver otra vez, llenarse de lecturas unos 10 años más, y quién sabe si tengamos el chance de hablar de su 60 aniversario, y pues ver qué fue de todos estos misterios, más otras preguntas que surjan, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve una película
tan importante porque no agotas de ningún modo todo lo que está sucediendo ahí, ¿no? Todo lo que se queda ahí en el tintero. Toda esa cuestión, por ejemplo, del cuchillo que desaparece, es muy, muy interesante también, ¿no? Y, es, Ujú. y ni siquiera ellos mismos pudieron repetir, como bien señalas, ¿no? Ya nada más dejo de tarea, encuentren la última película que hizo Tom Hopper, que se llama Jean, pero encuentren la versión del director, la versión que dura casi 2 horas, porque daría para otra cápsula que no vamos a hacer, ¿no? La relación que hay de diálogo entre esa película y Masacre en Texas es fascinante porque se ve que en un momento dado sí lo dejaron hacer lo que él quiso, con dinero ajeno, por supuesto, ¿no? Y la resonancia, la forma en que se complementan, la resonancia que hay, pues da para otro par de años de investigación totalmente, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de una obra culmen, una obra absoluta 100%, ¿no? Una obra perfecta. Así es. Retomando un poco lo que comentabas de la presencia de la mujer en la película, sí es bien interesante, ¿no? De entrada, porque por un lado sí pareciera que es el recipiente de todo lo malo, todo lo podrido, digamos, del ser humano ahí en la película. Pero hay que recordar que Sally, el personaje interpretado por Marilyn Burns, pues es la única sobreviviente Ujú, de, 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 por las víctimas de esta película. Y a la película, en muchas ocasiones, históricamente, se le ha culpado de maltratar a la mujer, ¿no? De presentar una visión de maltrato a la mujer. Y Tube Hooper e inclusive la propia Marilyn Burns han dicho, o sea, se quejan del maltrato a la mujer, pero no se quejan de que matan a 3 hombres, ¿no? Como sigue sucediendo al día de hoy históricamente en cualquier parte del mundo, ¿no? es que hasta la gallina está Ajá. encerrada en Sí, una sí, jaula, sí. ¿no? Ajá. O sea, ahí es misantropía absoluta, Absoluta, ¿no? sí, claro. Ahí no se fijan en géneros ni en nada. Pero pues hay gente que siempre trata de encontrarle cosas, ¿no? Esto por un lado, y también comentar que Hooper llegó a mencionar, recordemos que falleció Hooper hace algunos años, pero en entrevistas llegó a mencionar que los que conocemos como el abuelo y la mamá en la película, en la familia Sawyer, en realidad son los papás, ¿no? Comenta que eso es lo que él comenta. No sé si lo haya sacado de la manga Ujú, para dar ujú. una explicación, pero eso es lo que comenta. Y como razón dice que pues en Texas que se estila mucho decirle a los pues, papás, ya cuando son mayores, viejos, les decirles abuelos, ¿no? Trampa, sí. Entonces por eso acá la abuela y el abuelo son los papás, pero es que estamos hablando aquí literalmente de unas momias, ¿no? Y en la segunda parte de Masacre en Texas, la momia de la mamá, pues de manera milagrosa, cuando le quitan la sierra, pues empieza a moverse, ¿no? Que también es uno de esos momentos de Ambiguos, espanto que uno no sí. se esperaba, ¿no? Cuando le quitan la sierra, ah, cabrón, pues Pero, todos brincamos, ¿no? pero es un guiño de Conan. Pasa exactamente lo mismo con el rey de Ajá, Atlante, el rey Atlante ajá, de Conan. ajá, Pasa exactamente lo mismo. Le quitan la espada ajá, y el rey se empieza como a mover así como para querer recuperarla. ajá. Es un guiño a eso, a mí me parece, no estoy seguro. Pues podría ser. El caso es que dentro de la mitología de Masacre, pues es uno más de esas cosas extrañas, porque como bien dices, de hecho en la segunda parte mencionan que el abuelo, el padre, tiene 130 y tantos años. Estamos hablando que la secuela es, en la ficción es 13 años después, me parece, Ujú. de lo sucedido en la primera historia. Estamos hablando de que en la primera historia, en la masacre original, el abuelo papá tiene alrededor de 120 años, pues difícilmente una persona de 120 años va a estar viva y pues con la fuerza suficiente para sostener un martillo y alcanzar a darle un martillazo a la víctima, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que eso es tomando un poco el tema de la presencia femenina en Masacre en Texas.
Y pues ya para cerrar de mi parte, Bueno, solamente quisiera, pero falta algo súper importante que la ajá, distingue de las demás, que no ujú, hay un ataque sexual. sí, En ninguna de las víctimas femeninas hay un ataque sexual. Son reducidas a ganado, como los ajá, hombres también, y como todo, absolutamente. Todo está hecho para consumirse, para devorarse, y es todo. sí, sí, sí. Sí, digo, fuera de algunos diálogos ahí de la propia Sally, que creo que le dice a Leatherface que si la suelta está dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero pues bueno, estamos hablando de una situación extrema en la que obviamente la víctima pide clemencia a como Pero de es, lugar, ¿no? pero es ella, Ajá, él podría exacto. Sí, ellos podrían haberlas obligado, ajá. como pasa en las secuelas, por supuesto. Ujú. Pero Sí, no, ella es la que, ajá, sí. sí, aquí efectivamente, como dices, estamos hablando de que los asesinos ven a sus víctimas como simple carne, ¿no? No, no hay más allá de eso, ¿no? Aquí no hay ningún otro deseo más que el de comer, el de consumir, ¿no? Sí, 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 aquí no hay otra distinción. Y El no hay ser. otro arte también, porque, o sea, como vemos posteriormente en la secuela, Ujú, el cocinero es un consumado artesano y maestro de la carne, ¿no? O sea, sí, sí, gana aunque, premios, ¿no? Gana sí, premios. por supuesto, y gana premios a partir de la popularización de la carne humana, ¿no? Como Chile. Este, y bueno, aquí en la secuela sí estamos hablando de que se le da un giro un tanto a Leatherface, porque estamos hablando de que podremos tal vez hablar de que Leatherface en la primera está como que en su etapa infantil. Ujú, Y ya en la secuela está como que en la adolescencia y ya pues obviamente las calenturas de la adolescencia se apropian de él y pues la víctima tiene que soportar sus desfiguros, ¿no? Pero sí, todo esto está ausente en Masacre en ujú, Texas, ujú, que ya como última mención importante me parece, es que también yo creo que en el espectador puede provocar una reacción de inseguridad hacia qué es lo que está viendo, porque eh, tiene unos momentos de comedia que ujú, realmente son muy macabros, ¿no? Y por la naturaleza de la película, pues el espectador se confunde un poco. Pero sí, son grandes momentos de comedia negra y hay que tener presente que Toby Hooper y Kim Henkel la realizaron de cierta manera con la intención de hacer una comedia negra, ¿no? ujú, De esa manera, muchos de los diálogos de los tres hermanos son diálogos del mejor humor negro que pueda haber, ¿no? Y las situaciones en las que se desarrollan estos diálogos, pues son realmente buenas, ¿no? O sea, cuando el cocinero, el hermano mayor, está reprendiendo al hitchhiker porque una vez más las noticias están hablando de sus travesuras en el cementerio, o de cuando el cocinero nuevamente se queja amargamente de cómo ha dejado Leatherface la puerta eso me agarra. toda agujereada por estar correteando a la víctima y hacer agujeros con la sierra. Ese tipo de cosas son realmente, además de macabras, pues de un humor negro de una calidad realmente atemporal, ¿no? Y que al día de hoy seguimos hablando de ello. Y hay un momento que a mí me parece delicioso, así, ¿no? El cocinero se lleva a Sally a la camioneta, la Ujú. guarda, ¿no? La mete en una bolsa, la guarda, En un y costal. dice, en un costal, y dice, ah, no, espérame, espérame, y se regresa a la tiendita a apagar la luz. Ajá, Y se regresa y le dice, ay, es que está bien cara la luz, oye, ajá. es maravilloso, pues, ¿no? Sí, Ujú, sí, sí. En fin, que Masacre en Texas es una joya con distintos ángulos, distintas aristas y se puede disfrutar de muchas maneras. Y aquí quiero mencionar mi experiencia con la película. Yo prácticamente el aparato de reproducción de videocassette que mi padre nos compró a mi hermano y a mí, fue porque ya lo necesitábamos y sobre todo lo necesitábamos para ver películas de terror, ¿no?
Y una de las primeras que fue buscar, y no voy a decirles que fue de las primeras en ver porque nos costó mucho trabajo encontrarla, en los Sí, dos claro. videoclubs que estábamos suscritos no estaba Masacre en Texas, la tuvimos que encontrar en una copia pirata en el Tianguis, y que de hecho aún aquí guardamos, es esta copia beta. La vimos en el 87 y sí les digo que obviamente la película que vi era muy distinta a lo que me había imaginado de las fotos que había visto, Un las fangoria. reseñas que había visto en revistas. Recuerdo mucho, no sé si conozcas una revista, se llamaba Cine, así tal cual Cine, y la publicaba el Instituto Politécnico Nacional, No. mediados de los ochentas. Sacaron, bueno, no, a principios de los ochentas. Es una revista que obviamente yo conseguí después, pero un número especial que sacaron de cine de horror con un listado de 100 películas básicas, pues Ahí fue está. como que una revista formativa para nosotros, ¿no? Y ahí fue de las primeras lecturas que tuvimos de Masacre en Texas. Recuerdo que traducían un texto, un ensayo de Stephen King sobre el cine de horror y Mm, mencionaba repetidamente Masacre en Texas. Entonces, sabíamos que Masacre en Cadena, como se le conocía en México, era algo que teníamos que ver, ¿no? Y cuando finalmente lo vimos, yo recuerdo que después de que la terminamos de ver, pensé, esto no es lo que esperaba, pero es algo mucho peor de lo que esperaba, ¿no? Es impactante en todos los niveles. Y fue una película que conforme la seguí viendo repetidas veces, yo creo que los primeros años de que la tuve la vimos 3, 4, 5 veces al año. Yo creo que en unos 5 años la habremos visto unos 15 veces. Y es una película que pues me sé de memoria, ¿no? Uno obviamente en la adolescencia, en la pubertad y en la adolescencia, pues eres más, reaccionas más a tus impulsos y recuerdo que Leatherface pues sí era uno de mis héroes, ¿no? Crecí con la idea de que tenía que comprarme una sierra de motor en cuanto tuviera dinero, no lo hice, sí me compré una sierra pequeñita que tenía cuerda y hacía ruidito, pero lo cierto es que a través de los años he conseguido mucho, tengo muchas figuras de Leatherface, tengo diversas copias de Masacre en Texas. También logré conseguir una copia original de la producida aquí por Betamax, mm, que no tengo la caja, pero bueno, está la Está el película video. original. Y el caso es que sí fue una experiencia formativa cuando la vi en beta y después, por ahí de principios de los 90 tuve la fortuna de verla en 35 milímetros en un ciclo que organizó Rafael Aviña en el auditorio Che Guevara, ahí se le conoce como el Che Guevara en CU. Y pues esta proyección en 35 milímetros fue de nueva cuenta formativa para mi hermano y a mí que fuimos juntos a verla. Recuerdo que al menos en esa función de varias que hubo durante 2 días o ese día, no habíamos más de 20 personas en esa función y a mitad de la proyección, de repente de golpe se paró la proyección y se escuchó un chasquido fuerte del proyector y volteamos a ver porque de repente resulta como habíamos pocas personas, la gente que está, los proyeccionistas se salieron a las Mm, butacas y estaban viendo junto con nosotros la película, pero de repente la película se atoró y obviamente volteamos hacia la cabina y estaban cientos de metros de película tirados en el suelo y la película pues se había embobinado mal, entonces tuvieron que volver a reembobinarla los proyeccionistas. Esto hizo que la película se retrasara unas 20 minutos, media hora y después la continuamos, ¿no? Pero bueno, no sé en qué estado haya quedado después esa copia, no sé en qué estado esté esa copia después de ese accidente. Y el caso es que esa fue la proyección en 35 milímetros. Quién sabe si existe aún esa copia, pero el caso es que esa es, pues más o menos los recuerdos que yo tengo de esta película. Como ya lo comentó Sergio, en el 2014 se estrenó en algunas salas de cine comercial y también en Cineteca Nacional. De hecho, se proyectó en Masacre en Joco esta edición del 40 ujú. aniversario. Y pues fue prácticamente como ver de nuevo la película, ¿no? Porque sí, una fidelidad de la imagen y del sonido impresionantes.
Y pues qué manera de celebrar los 40 años de Masacre en Texas en aquel momento. Ahora, como ya lo mencionabas, pues ya no existió esa oportunidad. Los programadores, pues obviamente no tienen la visión de rescatar esta película para su 50 aniversario, lo cual tendría que haber sido una demanda curatorial para todas las salas de arte en el mundo, pero ya vemos que no es así, ¿no? Y pues bueno, nos queda a espacios como Belcebú hablar de esta obra maestra, a recordarla a través de este recordatorio, de este homenaje, de esta celebración, pues invitar a nuevos espectadores a que se acerquen a esta película y vean cuál es la génesis de muchas maneras de hacer cine que hoy día pues se han repetido hasta el hartazgo, ¿no? Obviamente películas mucho menores y géneros mucho menores que Masacre en Texas, películas como la saga de Viernes 13, de Hills Have Eyes, ¿Sí? eh, mencionabas tú, mencionabas la de Hatchet y Bueno, muchas otras cosas. bueno, es que eh, ahí el punto es que la actriz, que es la misma actriz de Masacre en Texas 2, ajá, señala que es el mismo personaje. Ella misma, o sea, ella asume que es el mismo personaje. Y de hecho ahí ok, muere. ok, Entonces era como para cerrar eso, pero no, es una película pues, pésima, o sea. sí, Pero sí, bueno, sí. no más eso. Sí, entonces hay que ver Masacre en Texas para entender cuál es el estado del cine de horror actual. Bueno, más bien desde el cine, del cine de terror desde entonces, para entenderlo un poco. Y ver que obras como Masacre en Texas, pues solamente se dan una vez en la vida, ¿no? Y por lo mismo, pues prácticamente hay que adorarla como si se tratara de un ídolo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la invitación, ¿no? Es, You'll start talking about it. ya nada más para cerrar, quiero destacar el chiste más culto que muchas veces pasa desapercibido de Masacre en Texas, que es esta escena donde, bueno, pues Sally regresa a la barbacoa, ¿no? Ujú, Se sale el cocinero seguramente a regañar a Leatherface, ¿no? Pero pues ella no sabe que son familia, que están conectados. Y entonces ella, empieza a ver la barbacoa, ¿no? Ahí están unas brasas ahí. Y entonces se empieza a dar cuenta de que la carne no tiene la forma que ella esperaba, ¿no? O sea, es algo que se da sin palabras, pero ujú, pues es la carne ahí girando y de pronto la ve y dice, ay, eso no es una res, ¿no? O sea, parece que es como un muslo y una cosa así, ¿no? Ahí empieza a hacer unos gestos muy raros. Si ustedes la ven, recordarán que hay unas tomas muy particulares y o sea, no grita como tal, ¿no? Como después lo hace, sino que hace unos gestos raros. La cosa es que si ustedes, digo, y eso seguramente vino en la edición, o sea, yo estoy 100% seguro que estaba Top Hopper y estaban ahí editando la película y de pronto dijo, oye, ¿sabes qué estaría bueno? Esto, ¿no? Si ustedes hacen una comparación lado a lado, ni más ni menos que con la escena en la cual está en la hoguera Juana de Arco, la película de Dreyer, ujú. si ustedes hacen una comparación, son muy parecidas. O sea, calculen, vean ustedes el nivel de ironía de que Juana de Arco, pues justamente la van a hacer barbacoa, y el personaje, y Sally, se está dando cuenta de que la van a hacer barbacoa también, ¿no? Entonces, hay para todos, hay para todos en Masacre en Texas, ¿no? Ese es mi punto, ¿no? Y sí, digo, para mí la primera aproximación fue el Revista de Revistas, una revista que yo estaba buscando desde hace años, que era un especial justamente de horror, Ujú, y se dividía en tres partes, que era historia del horror en todo, luego literatura y luego cine. Y pues efectivamente había un artículo totalmente dedicado pues a lo que podríamos llamar como el horror, ¿cómo sería? El redneck exploitation, ¿no? ujú, Porque digo, Masacre en Texas pertenece a una larga tradición de hillbillies, ¿no? ujú, De esta gente que vive ahí, ¿no?
en lo profundo, en la América profunda, ¿no? Que por cierto aquí hay que señalar que nos falta la gran película de horror del México profundo, ¿no? Sería pavorosa, ¿no? O sea, Perdón, no, ahorita abriendo un paréntesis con esto que comentas y algo que olvidé comentar sí, brevemente y rápidamente, es que yo creo existen muchos vasos comunicantes, de hecho, en la forma que está filmada Masacre en Texas, que es como cinema verité, y con todos esos intromisiones de las noticias podemos encontrar una paridad con Canoa, ¿no? Y exacto. hay que recordar que, por supuesto, Felipe Casals estaba al tanto de la trascendencia y de la importancia que era Masacre en Texas, y unos meses después, Felipe Casals filma Canoa, que repito, tiene ciertos o muchos vasos comunicantes Muchos. en la forma y en la fuerza del filme, y yo creo que esa puede ser la gran película de terror mexicana, obviamente, y que tiene pues, esa relación tan intrínseca y a la vez que durante décadas ha pasado inadvertida, obviamente para espectadores y para estudiosos del cine, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, o sea, digo, ya después la pude ver en Cinemax, o sea, de las primeras, ha de haber sido la primera semana en que empecé a vivir solo, ¿no? Entonces, obviamente puse cable, ¿no? Así va, y se estaba estrenando el canal de Cinemax dentro de cable. Ya después fue fuertemente censurado, debo acusar, ¿no? Ya después en el ciclo los sábados que siempre eran de horror, ya Mm. pasaban una especie como de eventos de danza mexicana en vez de pasar las tremendas películas. Pero pues obviamente se estrenó con broche de oro. Bueno, inició así maravilloso Cinemax los sábados de horror, pues con Masacre en Texas, ¿no? Que era absolutamente legendaria. Yo recuerdo claramente que la vi totalmente a oscuras, la terminé y pues yo estaba totalmente solo, ¿no? Pero pues conmocionado, así de que esto existiera, ¿no? O sea, hay un antes y un después, insistimos, ¿no? Pero ya después se vuelve la marca, ¿no? O sea, ves otras películas de horror y quieres lo mismo, esperas lo mismo y casi nunca sucede, ¿no? Ya Sí. nada más como recomendación, este, pues sería que no se pierdan de la experiencia. Cuando vuelva a estar en cines, que yo espero que algún momento vuelva a estar, no se pierdan de la experiencia de verla en cines, porque si verla en una pantallita ya fue tremendo, pues ya verla en cines es indescriptible lo que sucede ahí. Es Mm. una ceremonia auténtica, ¿no? Uno termina agotado realmente, Así ¿no? es. Pues bueno, pues ahí está la invitación. Nosotros terminando esto, pues tendremos que partir un pastel celebrando este De vísceras, aniversario, así, de sangre, un pastel de carne, de tal cual. carne, así. Y pues en verdad, esto que sea una invitación para que vean el filme, porque yo sé que hay muchos espectadores jóvenes, incluso no tan jóvenes, que no han visto esta película por una u otra razón y seguro que han visto docenas de slasher movies que obviamente ninguna se acerca en nada a Masacre en Texas. Una película que a pesar de que tiene 50 años y, repito, ha creado una escuela tan enorme, no ha perdido ni un ápice de su fuerza, ¿no? Eso sucede mucho con películas que han sido copiadas hasta el hartazgo, ¿no? Como son películas que cuentan con códigos que se han repetido a través de tantas películas, llega el momento en el que ves la originaria de todo y ya perdió fuerza porque has visto refractado su forma en muchas otras copias. Pero con el caso de Masacre en Texas, aunque han intentado hacerlo, no han podido repetirlo y esta película sigue siendo tan fuerte como cuando se estrenó hace 50 años. O sea, es un caso extraordinario realmente. Véanlo, Si no es que no mucho se pierdan. más. Ajá. Exactamente. Pues Y listo. pues Ajá. eso. Pues listo. Muchísimas gracias. Ahí a nuestro relevo generacional que celebre los 100 años, le mandamos un gran saludo. Así Y es. bueno, pues seguimos atentos, listos. Viene un par de, digo, obviamente ya van a ser menores, pero pues sí, ya vienen más cápsulas interesantes. Pero pues, ¿qué le llega a esto, no? Esto es el Everest del Sí, horror, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. les agradecemos muchísimo, ¿no? Digo,
Chequen también los cómics, por supuesto, ¿no? Chequen toda la parafernalia que existe y pues ni modo, también chequen las secuelas, pese a que cada vez son peores, pero bueno. La 2, véanla, Ah, véanla sí, la dos, también sin claro, sí. prejuicios, es algo inenarrable. También si no saben nada de ella, es que es bien interesante, perdón, porque a pesar de que es prácticamente una repetición de lo que pasa en Masacre en Texas 1, es con la... Se volaron la cabeza también para hacerlo. Entonces vale mucho Sí, la pena, sí, no ¿no? sufre de esta cuestión que tenemos ahora con la secuelitis, que es Ujú, repetir la misma película. No, esta se va por otro lado totalmente distinto. Tendría otros análisis y debería hacerse otra cápsula. ujú, Seguramente se hará en algún futuro, pero sí es un objeto totalmente distinto y se agradece. Así ujú. deberían ser las secuelas siempre. Sí. Pues muchas gracias Pues a bueno, todos. Estamos- gracias. Que Leatherface esté con ustedes. Hasta luego.